Amigos de Lee por Gusto, tengo el placer de compartir esta tarde con el escritor peruano Fernando Iwasaki. Él ha venido a Lima para presentar dos publicaciones. Uno es el ensayo, el estudio A Placa Señor Tuira, una investigación sobre la Lima colonial y lo barroco en realidad, ¿no?, en el Perú. Y Las Palabras Primas, que es un conjunto de ensayos o reflexiones sobre la lengua, que además ha sido merecedor de un premio muy importante en España. Y si bien, bueno, a Fernando lo conocemos sobre todo como narrador, es historiador de formación, de profesión, y ha estado en realidad muy interesado en la historia de América Latina. De hecho es doctor en Historia de América y profesor de retórica, ¿no?, sí, en la Universidad Loyola en Andalucía, en Sevilla, donde reside. Fernando, un gusto conversar contigo. un gusto para mí, Jaime, y te quiero felicitar por todas las iniciativas que tienes en la Casa de la Literatura Peruana y Lee por Gusto para promover la lectura entre los peruanos. Y otra cosa que quería resaltar de la obra de Fernando es también esta creatividad para los títulos. El arte de amar, España parte de mí estos premios, en fin, El sentimiento trágico de la liga, en fin. Sí, yo tengo que reconocer que a mí me encantan los juegos de palabras. Pienso que la combinación además entre la palabra y la imagen hoy en día es muy importante. Me involucro mucho en el diseño de las carátulas, de las portadas de los libros, y siento que todo eso debe arropar el producto, que es un producto literario, que es un producto de lectura. Entonces, mi mamá siempre decía, todo entra por los ojos, y le agregamos el oído, y entonces una portada llamativa y un título que atraiga, por lo menos ya es algo que estás haciendo para que se interesen por el libro. Aquí en el Perú te conocemos sobre todo como narrador, pero estas dos últimas publicaciones que te traen nuevamente a Lima nos muestra más la faceta de ensayista y de historiador, que es tu formación académica principal. Y la primera pregunta que quería hacerte es si acaso el escritor de ficción se encuentra en reposo. Bueno, el escritor de ficción convive con un escritor que no es necesariamente de ficciones, y reivindico la condición de escritor. Ser capaz de escribir crónicas, artículos, cuentos, novelas, ensayos, investigaciones, aforismos, presentaciones. Yo creo que todas esas vocaciones de la escritura son válidas. Los libros son como los hijos, nunca puedes preferir a uno por encima de los demás. Y para mí el tener libros de ensayo o tener libros de investigación no significa que yo los quiera menos que las novelas o los libros de relatos. Disfruté muchísimo escribiendo Las Palabras Primas. Para mí ha sido un reto de años terminar A Placa Señor Tuira, lo maravilloso y lo imaginario en Lima colonial. Tengo un libro que publicó Seques en el Perú el año pasado, que era Arte de Introducir. Entonces, ¿cómo no vas a querer? ¿Cómo no vas a sentirte identificado con estos títulos? Yo no puedo dejar de hacerlo, y creo que todo eso es lo que me construye como escritor. Fernando, en tu página web dices: estudié Historia y Literatura porque no tuve valor para estudiar música o bellas artes. Me encanta saber que las personas que más quiero y admiro son mejores que yo, porque así cuando llegue el momento de ver toda mi vida como si fuera una película, sabré si fui o no un digno actor secundario. Ahí hay dos cosas, ¿no? Primero hace mención a la vocación. No sé si acaso preferiste ser músico, pintor antes que escritor. Una cosa que no saben tus visitantes, nuestros amigos de Lee por Gusto y la Casa de la Literatura Peruana, es que mis dos hijas son actrices y mi tercer hijo será cantautor. Entonces, yo que no encontré a lo mejor el apoyo suficiente para dedicarme a las bellas artes o a la música, saber que mis hijos tienen estas vocaciones para mí supone la oportunidad de ayudarles a conseguir lo que yo no obtuve. Nunca he dejado de cultivar la música,
nunca he dejado el dibujo, de hecho ahora quiero retomarlo, y la historia fue una actividad profesional que elegí porque me iba a permitir seguir cultivando otras vocaciones. Y lo segundo es que sí, siento que las personas que quiero son más importantes que yo. Si mi actividad literaria pudiera en algún momento dañar a mi familia, yo dejaría de escribir y dejaría de publicar. No me parece que mi obra sea más importante que ellos. Y entonces mi vida, y esto lo escribí en Libro de Mal Amor, me encantaría llegar a ser ganar el Oscar al mejor actor secundario en la película de mi vida, pues eso es algo que pienso en realidad. Y siguiendo con esta metáfora de la película de tu vida como escritor, ¿cómo la ves hasta ahora o qué título le pondrías? Esa es una muy buena pregunta. Nunca había pensado en un título para mi vida, pero el western de Solo ante el peligro no me parece que sería un mal título. Cuando conversamos hace 6 años para la página, mira, me contabas que tenías proyectos de libros de ensayo. ¿Acaso a placa señor Tuira decías que es una deuda ya de Era uno de ellos, sí. Y también mencionabas 2 proyectos de novelas. Una de ellas mencionabas sobre tu abuelo japonés que vivió en Lima. Así es. ¿Estos proyectos de ficción siguen vigentes? Yo sigo tomando apuntes, haciendo fichas, tratando de preparar lo que será esa novela, pero antes tengo que terminar otra que comencé en el 2006 y que todavía no he terminado. Entonces, esas 2 novelas siguen esperando su turno. Entonces, que quede claro para quienes están siguiendo la entrevista que Fernando Iwasaki sigue escribiendo ficción. Sí, y además hay algunas historias breves que sigo escribiendo, pero que todavía no hay un número suficiente y necesario como para reunirlas en un libro. Y mencionabas en esa entrevista de hace 6 años, como decía, que ya no el cuento ya no te seducía como género. No, porque creo que todo lo que tenía que decir en cuentos lo he escrito ya. Pero sí me sigue interesando la distancia corta, la narrativa breve. A lo mejor estoy trabajando en una especie de híbrido entre el ensayo y la ficción, pero en una distancia muy breve. En Las Palabras Primas, que es este libro que ganó un premio de ensayo en Málaga, nos presentas ensayos sobre, dices tú, la perplejidad que te sugiere hablar en una lengua que te es propia y ajena al mismo tiempo, pero también reflexionas sobre la lectura y la escritura en el mundo digital de hoy, ¿no? Si bien tratas con humor estos temas, tanto en los títulos de cada artículo, noto, no sé si llamarlo pesimismo, sobre el uso de la lengua y sobre la lectura en digital. ¿La lengua se ha empobrecido? ¿Somos sobre todo lectores de pantalla antes que de libros? Creo que en este momento eso es así. En este momento en el que además la educación escolar, que es importantísima, la primaria y la secundaria, forman a los chicos que entran en la universidad, creo que ahí es donde se ha producido el gran divorcio entre lo que ha sido la manera de estudiar durante siglos en la humanidad y lo que hoy nos encontramos. Me parece normal que los chicos hayan visto más películas que leído libros. Creo que eso entra dentro de lo lógico. Lo que no puede ser es que lleguen a la universidad sin saber quién fue Arguedas, sin saber de memoria un poema de Vallejo, uno, sin poder enumerar 2 o 3 cuentos de Julio Ramón Ribeiro, alguna novela de Ciro Alegría. Pienso que eso no tiene nada que ver con que se lea en pantallas o se escriba en computadoras, pero sí tiene que ver con que todo el ocio, todo el tiempo creativo lo consume el entretenimiento digital. Entonces, los juegos de las videoconsolas, las redes sociales, los canales como Netflix o HBO de series y de entretenimientos, ya colonizan todo el tiempo libre
de la infancia, la adolescencia, la juventud y de varios adultos. Entonces, creo que esa guerra ya se perdió. Ni siquiera hablo de una batalla, hablo de una guerra, y la República de las Letras, sobre la que se construyó la humanitas clásica, probablemente esté dejando de existir. Esto no lo digo como Fernando Iwasaki, lo digo como lector del filósofo Peter Sloterdijk, lo digo como lector de Fernando Savater o como lector de Javier Gomá Lanzón, que creo que son personas que han escrito con más autoridad que yo sobre estos temas. Y el libro o los escritores del libro, hablabas tú de una guerra perdida. ¿Qué tienen que hacer frente a eso? ¿Sentirse que compiten contra Netflix, contra el cine, contra la televisión? ¿O deben mantenerse en sus presas y seguir escribiendo libros? Bueno, no podemos competir contra Netflix porque nunca podríamos ganar. Lo que sí podemos hacer es explicarle a los chicos que la armadura de Iron Man viene de la armadura de Aquiles, que los troyanos de Internet vienen de un caballo de madera donde se escondieron unos soldados aqueos que tomaron Troya. Lo que debemos hacer es explicarles que las ficciones distópicas del cuento de la criada o de Walking Dead o del planeta de los simios nacen también de otros libros anteriores que nos hablaban del fin del mundo. Y si a los chicos les interesan las historias posapocalípticas, pues que cojan el Apocalipsis. Y el primer verso del Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee. Es decir, el mundo está a punto de ser destruido. Vamos a leer en qué consiste. En la presentación de Aplaca, señor Tuira, este estudio histórico que presentaste en la Feria Ricardo Palma, hacías mención y hacías casi una suerte de recuento o balance de los últimos 20 años que tenías, ¿no?, en este libro, y hablabas, bueno, de cuestiones familiares, mencionabas que habías descubierto que tu padre había sido cargador de la imagen del Señor de los Milagros, sí, y otra serie de eventos y muchas reflexiones, ¿no? Y quería saber qué hallazgos y qué aprendizaje sobre todo has tenido en este proceso, en estos 20 años. También hacías una lectura, mencionabas que de hecho hacías una lectura distinta de Mariátegui, ¿no? Hablabas que podrías, antes uno todavía sigue viendo a Mariátegui como una figura tutelar importante, de hecho lo es, pero decías que ya veías en él ya un joven pensador brillante, pero que ya había una cierta distancia, ¿no? A ver, quisiera explicarlo bien para no ser malinterpretado. Mariátegui sigue siendo un gran ideólogo, sigue siendo un gran intelectual, sigue siendo una referencia ineludible del pensamiento peruano y latinoamericano, pero además era un joven, padre de familia, desahuciado por una enfermedad y que murió con 35 años. Miramos a nuestro alrededor, ¿quiénes tienen 35 años? ¿Cómo es la vida hoy de un chico de 35 años? Y recalco lo de un chico de 35 años, porque así vemos hoy a los jóvenes que tienen esa edad. Mariátegui era un hombre que se batió a capa y espada contra la enfermedad y la adversidad. Cuando Mariátegui escribía sobre la creación heroica, yo creo que no lo hacía solamente desde el marxismo que lo alumbraba, yo creo que no lo hacía solamente desde la ideología de donde él encontraba una fuerza, yo creo que también él hablaba desde la enfermedad, yo creo que él también hablaba desde, como dice el verso de Vallejo, la eternidad dormida de sus hijos. ¿Cuántas veces el joven Mariátegui se sentaría en la cama a ver a sus hijos dormir y pensar: no los voy a volver a ver, vuelvo a mi mesa a seguir escribiendo, porque lo que le voy a dejar a mis hijos son los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana? Yo creo que la creación heroica de Mariátegui también estaba allí, en su drama personal y en su enfermedad. Y yo no puedo volver a leer a Mariátegui desde mis 57 años, sabiendo que él era un joven de 35, que murió cuando tendría muchísimo más por escribir. Por eso dije ayer que también veo a Mariátegui como un hijo, porque tengo casi la edad de haber podido ser su padre.
y creo que esa imagen del joven Mariátegui, enfermo y padre de familia, trabajando, creando heroicamente, yo no la habría podido nunca asumir cuando yo tenía 26 años. La puedo comprender ahora. Y eso fue lo que quise decir ayer. Y sobre este libro, te decía qué aprendizaje o qué hallazgo así importante encontraste para ti, porque uno como lector podría establecer incluso hasta paralelos de esa Lima barroca del 17, sus miedos, sus diferencias, pero a ti como investigador, ¿qué hallazgo importante resultó? Bueno, hay un hallazgo que yo creo que le podría haber también atrapado a cualquier otro lector o investigador, y es que mis materiales tenían que ver con la fe de los limeños del siglo XVII, una fe que se sobreponía a la adversidad, a la destrucción. Lima fue destruida varias veces en el siglo XVII por temblores y terremotos devastadores. Lima sufrió las inclemencias climáticas de una coyuntura que se conoce como la pequeña glaciación. Y esos hombres y esas mujeres que poblaban Lima en el siglo XVII tenían como único consuelo y como única tabla de salvación ante todo esto una fe inmensa. Y no puedo más que descubrir mi respeto hacia esa fe que tuvieron aquellos paisanos nuestros y compararla con la fe de las personas que nos rodean hoy. No estoy comparando al cristiano del siglo XVII con el cristiano del siglo XXI. Estoy simplemente buscando ese punto en común con la fe. Yo llegué a Lima 2 días después de la muerte de mi padre. Yo no lo vi morir. Como dice el poema de Idea Vilariño, no te vi morir, no te veré morir. Es algo que no le deseo a nadie. Y esperamos todavía 2 días más para celebrar el funeral porque tenía que llegar otro hermano que vivía también fuera del Perú. Mi padre era un hombre muy creyente, mi padre era un hombre con una fe muy grande. Y me di cuenta cuando ya estaba terminando el funeral, mi padre rezaba mucho el rosario. Yo jamás he rezado el rosario. Y él quizá habría querido tener su rosario entre las manos. Y yo se lo coloqué. Me parecía que tenía que hacerlo. Yo no soy un hombre que se caracterice por su fe, ni soy alguien que pueda dar lecciones de fe a nadie, pero mi deber era poner en las manos del cuerpo de mi padre su rosario. Y creo que ese esfuerzo que hice en ese momento, porque la rigidez de sus manos era muy dura, para mí duró una eternidad ese momento. Vuelvo a recordar el verso de Vallejo, la eternidad dormida. Coloqué en la eternidad dormida de mi padre su rosario. Y nunca he olvidado ese momento. Escribiendo este libro, constantemente venía a mi memoria ese instante. Entonces, una de las cosas que ha cambiado en mí es mi relación con la fe, con las creencias, con la dimensión espiritual que muchas personas le dan a sus vidas, y que aunque yo no la pueda comprender, aunque yo muchas veces no la pueda compartir, siento que mi actitud hacia todo eso tiene que ser una actitud de muchísimo respeto, tiene que ser una actitud de muchísima reverencia en el sentido formal de la expresión, y ese mundo es el mundo del cual provenimos, por lo menos en mi familia, todos, y eso ha cambiado también en mi proceso de escritura de este libro. Qué interesante, ¿no? Ese hallazgo muy personal. Y Fernando, ¿cómo es tu vida literaria en la actualidad? Cuando conversábamos aquella vez decías que le robabas tiempo a los fines de semana, te dedicabas las vacaciones completas a escribir. ¿Qué ha cambiado ahora? Nada ha cambiado, todo sigue igual, solo que renuncié a un trabajo que tenía y en el que estuve 20 años para irme a enseñar a la universidad otra vez, y dispongo de un poco más de tiempo para seguir robándoselo a todos los que se lo robaba antes. O sea que
Soy un poco más ladrón que antes. Y esta relación con tus hijos me pareció muy interesante porque en la web, tu web personal, digo, fernandoiwasaki.com, hay una sección que se titula Los hijos, y están tus 3 hijos que, como mencionabas al inicio de esta conversación, son artistas. El último músico, una actriz dedicada a las artes. ¿Tú le inculcaste eso a ellos o vieron más bien absorbido? Creo que ellos lo descubrieron porque en casa siempre estuvo, pero en mi web hay 3 partes: los árboles, los hijos y los libros. Hay un proverbio que dice que en la vida tú tienes que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y me gustaría que ese proverbio, que no está escrito en la web, pero que se intuye en la distribución de esas imágenes y de esas partes, se encuentre. Todavía la parte de los árboles no está lista. Son árboles que yo he sembrado, semillas que me he llevado de Lima o de otras, de Canta, de otros lugares del Perú. He sembrado esas semillas en una maceta en España, de ahí salió una plantita, la cuidé hasta que la traspasé a la tierra, ahora son árboles, y cada uno de esos árboles estará dedicado a uno de mis antepasados, a mi abuela de Huaraz, a mi abuela de Guayaquil, a mi abuelo de Huamantanga, a mi abuelo japonés, a mi madre, a mi padre, a mis suegros. Soy lo que soy gracias a ellos. Quiero ser a través de mis hijos, y un poco lo que soy está en los libros que he escrito. Esa es la razón de mi página. Quiero compartir ese protagonismo con ellos. Y si tuvieras que sintetizar lo que has aprendido como escritor, ¿qué sería? ¿Qué dirías? A dar las gracias. Si algo he aprendido es a dar las gracias y también a pedir perdón, porque nos hemos equivocado en la vida muchas veces. En un video con mucha gracia y humor tú enseñabas la receta, entre comillas, para preparar un microrelato. Muy divertido, mencionabas autores, hablabas mucho del huevo, pero como la metáfora de la semilla, de donde salen las historias, y mezclas de muchas semillas. Pero si tuvieras que hablar de un ingrediente esencial que debe contener una historia, ¿cuál sería? Un conflicto. Todas las historias literarias deben partir de un conflicto. La novela Ana Karenina, que es una de las grandes novelas de amor, tiene un comienzo fascinante. Dice: todas las familias felices son iguales, las infelices lo son cada una a su manera. Eso es verdad. Y en Ana Karenina, desde la primera línea, Tolstoy nos preparó para leer la historia de una familia infeliz. Si esa familia hubiera sido feliz, literariamente no le hubiera interesado a nadie. Nos interesa el conflicto, nos interesa el drama, la pérdida. Y creo que una historia debe contener ese ingrediente. Pero luego, la manera como la cuentas, la manera como la escribes, le dejará al lector una enseñanza. Ahí ya no me hago responsable. Yo cuento la historia. La enseñanza la tiene que extraer el lector. Y Fernando, apelando a esta creatividad que tienes para títulos, si tuvieras que encerrar en un título tus obras literarias, lo que has hecho, ¿cuál sería? Siempre sería algo con las gracias. Buscaría una fórmula que tenga que ver con las gracias, y la mejor manera de expresar las gracias es con la respuesta: de nada. Y a lo mejor ese sería el título: de nada. Finalmente, bueno, nuestra página, como sabes, se llama Lee por Gusto, y al final de las entrevistas les pedimos a los escritores que nos hablen de 5 libros favoritos, 5 libros que te hayan marcado como lector, que te hayan influenciado. ¿Podrías compartirnos cuáles son estos 5 libros? Sí, y me gustaría mencionar 5 libros peruanos, porque también estamos ante la página que es la Casa de la Literatura Peruana. Los Heraldos Negros en poesía. La Palabra del Mudo en cuento. Conversación La Catedral y Los Ríos Profundos en novela. Y Los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui en ensayo. ¿Y de cada uno que has obtenido, por qué los mencionas?
Los menciono porque no se podría comprender el Perú sin estos autores y sin estos títulos. Como solo me has dicho 5, me limito a ellos, pero creo que ningún peruano debería dejar de leer a Vallejo, a Ribeiro, a Arguedas, a Vargas Llosa y a Mariátegui. Fernando, como tú dices, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta conversación y gracias también a los que nos han seguido en esta entrevista. Y te respondo con el título, de nada.